Hola, ¿qué tal? Este es Sam. El día de hoy vamos a hablar un poquito de otro destino muy importante. En este caso ya hemos hablado de Europa como un destino en general. Hoy vamos a hablar otra vez de un destino general, pero un destino más importante para mí, podría decirlo así. Y el destino a conocer el día de hoy es un poquito de México. Sí, México como tal, pues es muchos destinos que ustedes podrían conocer, pero el día de hoy vamos a hablar, como les digo, de algo en general, de por qué o cuál sería la razón principal de que yo les diría, ustedes deberían de visitar México, deberían viajar a través de México. Bueno, lo primero es, México es un país muy grande. Hablábamos de hecho la vez pasada de que Europa no es tan grande en la parte de tamaño. México, en cambio, pues sí lo es, ¿no? Si ustedes comparan un poquito lo que es el tamaño de México con otros países, verán que México tiene una extensión bastante amplia. ¿Ok? Entonces eso es desde un punto de vista ya importante. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren viajar a través de todo México, deben de saber que pues van a recorrer una distancia mucho mayor que si recorrieran algunos otros países, ¿no? Esto incluye que México tiene una geografía pues bastante diversa e incluye sierras. ¿Cuál es la razón de hablar de esto, de las sierras? Es que si nosotros vamos a viajar a través de carretera por México, pues sabremos que tenemos que atravesar sierras, montañas, etcétera, y eso hace que nuestro trayecto no sea siempre lineal. Ok, eso es algo importante a mencionar porque siempre los trayectos en carretera por trayectos que no son lineales, primero son un poco más tardados y luego pueden llegar a ser un poco más peligrosos. Ok, entonces esto es algo importante para hablar de México. Algo importante que tiene México es la gran biodiversidad que contiene. Hablemos un poquito de qué es biodiversidad, pues es la cantidad o la cantidad de diversidad biológica que tiene. Es decir, tiene muchos tipos de animales, muchos tipos de vegetaciones. Eso en sí mismo hace que México sea interesante de visitar. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes muchas cosas que ver, muchas cosas que conocer, muchos a lo mejor animales nuevos, eso puede ser interesante para ti. Si a ti eres una persona que te gustan los paisajes, pues vas a conocer paisajes distintos a través de diferentes lugares de la República Mexicana. Entonces, es importante conocer un poquito de lo que es biodiversidad. Como les decía, nosotros tenemos en México sierras, tenemos playas, tenemos montaña, tenemos valles, tenemos lagos, etcétera. Entonces, en cada uno de estos tipos de lugares, pues vamos a tener diferentes tipos también de fauna y de flora, ¿no? México está entre esos países que se les llama megadiversos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que tienen mucha biodiversidad. Entonces, ¿cuáles serían otros países megadiversos? Obviamente podríamos incluir ahí a China, que obviamente es un país igual enorme. Tenemos a India, tenemos a Colombia, tenemos a Perú. Serían como los 5 países que se consideran entre los top de los megadiversos, ¿no? Y bueno, obviamente conocemos de China, India, Colombia y Perú, que también son países muy interesantes que conocer. Hablaremos de ellos seguramente más adelante. Entonces, bueno, ¿qué más podemos saber un poquito de México? En la parte de comida, vaya, hablamos de comida, tanto de cosas de la comida, digamos, formal, y hablemos también de la comida informal o la comida de tentempiés. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros llegamos a comer
entre comidas o lo que llegamos a comer como un gusto extra, no como una comida formal. Entonces, aquí es algo bien interesante porque prácticamente en cada lugar de México hay una comida típica. Digo prácticamente porque, bueno, sabemos que en muchos lugares se llegan a repetir. Y bueno, algo muy bueno de la comida mexicana es que tiene pues platillos especiales, deliciosos y sobre todo algo muy interesante, asequibles también. ¿Por qué? Porque la comida mexicana también puede llegar a ser bastante barata, ¿sí? Entonces eso es algo también muy bueno, muy interesante, que nosotros podemos con un bajo costo adquirir algo para comer durante el día, ¿no? Entonces hablemos por ejemplo de en cuántos países la comida, el mínimo que tú te tendrías que gastar para comer algo un poquito completo, vamos a decirlo así, serían a lo mejor unos 4 o 5 dólares, ¿no? Vamos a hablar de 5 dólares para comer algo bien cuando estás de turista. En México, bueno, 5 dólares en México equivaldrían a unos 100 pesos, más o menos, poco más de 100 pesos, ¿no? Entonces, en México, ¿con cuánto podrías llegar a comer una comida bien? Una comida bien puedes encontrarla incluso desde los 30 pesos, ¿no? Y bueno, hablemos de que podríamos encontrarlo en eso, ¿no? El promedio yo diría que vamos a encontrar de comida es unos 70 pesos aproximadamente, que sería equivalente a unos 2 dólares 50, 3 dólares casi, o 3 dólares más o menos, ¿sale? Entonces, pues ya podemos ver que encontramos ahí comida que podemos tener con un buen precio. Y aparte va a ser comida muy rica, ¿no? Algo muy importante es la comida, no solamente en México, sino en todo el mundo. Hablemos de que desde pequeños nosotros vamos desarrollando ciertos anticuerpos, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, pues cuando comemos en cierto lado, pues tenemos anticuerpos para ese lugar, para ese tipo de, vamos a decirle así, de bichitos que tiene digamos que las preparaciones o los ingredientes de forma natural, ¿no? Entonces, hablar de que la comida mexicana enferma, no lo diría así. Obviamente hay que acostumbrarse a los diferentes tipos de comidas en los diferentes tipos de culturas. Las especias, a lo mejor no estamos acostumbrados a ciertos tipos de picantes también, a ciertos tipos de especias, no los usamos, no los conocíamos, no los habíamos probado, entonces probablemente a lo mejor incluso somos alérgicos a alguna cosa, pero yo sí recomiendo que probemos, ¿no? Aunque sea una probadita de las cosas, sepamos a lo que sabe, si nos gusta o no nos gusta, recordemos, puede ser que no nos sea tan apetecible a simple vista, pero la comida hay que probarla. No hay forma de saber si te gusta o no si no la pruebas. Hay muchas cosas que sabes que no te van a gustar o que no son para ti sin necesidad de tener que probarlo. La comida en sí, les diría, no hay forma. ¿Por qué? Porque tú no puedes visualizar la experiencia que te va a dar el probar a eso, ¿no? Entonces, si hay una comida que es local y que es muy solicitada por los locales, la comida típica, entonces, pues obviamente habrá que probar y ver, pues a qué sabe. Hay algunas cosas que obviamente no nos van a gustar, no estamos acostumbrados a esos sabores, entonces eso puede pasar, ¿no? Pero por ejemplo, en México pues hay desde cochinita, carnes asadas, hay hamburguesas también, hay sushis y eso totalmente mexicanizado. Entonces, incluso por ejemplo, supongamos que viene una persona de Japón a México, pues no va a encontrar la comida japonesa de su origen, ¿no? En contrario, va a encontrar cosas mexicanizadas con ingredientes mexicanos que le van a dar un sabor totalmente distinto y que a lo mejor igual de vista no se le llegan a antojar, pero ya probando puede ser que sea un descubrimiento interesante, ¿no?
Algo interesante de México es que es un país, como les decía, grande y por ello está dividido en diferentes estados. Entonces, como tenemos diferentes estados, muchos de estos estados pues llevan unas tradiciones peculiares, ¿no? Y tradiciones que hacen a cada estado diferente. Como en muchos países pueden decir que sus diferentes provincias los hacen distintos, bueno, en México cada uno de los estados podría considerarse un pequeño país con pequeñas tradiciones distintas a lo que es el resto de México. Hay muchas diferencias entre diferentes estados, incluso hay diferencias todavía más marcadas entre lo que son los estados del norte del país con los estados del sur. Entonces es importante aquí que nosotros pues visitemos diferentes partes de México y nos hagamos una idea de todo lo que es la diversidad cultural que contiene, ¿no? Todas las diversas tradiciones que conlleva. Una de las razones, otra razón más para poder o para visitar México es, en México se catalogan ciertos lugares como pueblos mágicos, ¿no? Entonces, estos pueblos mágicos tienen ciertas características que los hacen, vamos a decir, más interesantes todavía, ¿no? Tienen que tener ciertas características, a lo mejor de fachadas, de forma de tradiciones y demás, para cumplir con ser un pueblo mágico. Y México tiene 121 pueblos mágicos. Entonces estos pueblos mágicos, cada uno de ellos vas a encontrar, como decía, cosas culturales interesantes, que te pueden llegar a interesar. A lo mejor habrá cosas que dirás, esa tradición me parece muy mala, me parece pues no apta para lo que son los, ¿cómo se dice? Los tiempos actuales, a lo mejor, porque hay desde tradiciones muy buenas como podría ser bailes y demás, que eso siempre es muy bonito, muy interesante, hasta tradiciones muy fuertes y violentas como podrían ser, pues, no sé, machetazos en ciertos pueblos, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces hablemos de los 121 pueblos mágicos. Algo que tienen los pueblos mágicos como tal es, pues yo diría que tienen una magia directamente intrínseca en el pueblo. Tú vas a conocer ese pueblo, vas a poder recorrerlo caminando y te vas a llenar de lo que es visualización de un lugar totalmente, vamos a decir, cuidado para la parte turística, ¿sí? Eso es interesante, un pueblo que está cuidado para que sea turístico, para que a la gente le guste ir, le guste caminar, pueda ir, disfrutar de las tradiciones, disfrutar de la comida, volvemos a lo mismo, y pues que eso te sea interesante, ¿no? Entonces es bueno que ustedes puedan visitar pueblos mágicos y que puedan pues disfrutarlo, ¿no? Entonces tiene en 4 estados lo que son el 29% de los pueblos mágicos. Entre esos pues obviamente estaría Puebla, Jalisco, creo que Estado de México también. Y bueno, uno de esos pueblos mágicos que yo podría recomendar pues obviamente sería San Miguel de Allende, que ha sido pues muy reconocido para el turismo. Y bueno, hay muchísimos más, ¿no? Vamos a hablar después un poquito más de eso. México llegó a ocupar el 6º lugar en turismo a nivel mundial. Eso también es importante. ¿Por qué visitar México y decir que México es o llegó a ser el 6º lugar en turismo a nivel mundial? Pues imagínense por qué llegó a ser ese lugar, ¿no? México llega a ese 6º lugar primero porque se lleva la información a la gente de todo lo bueno que tiene México. Y bueno, personalmente yo podría decirles, la mayoría de la gente que llega a México obviamente llega a lo que sería la Ciudad de México por la parte de la infraestructura aérea, ¿no? Entonces ahí está el aeropuerto actualmente más grande de México,
por lo tanto ahí llegan muchos aviones internacionales. Obviamente algunos de nuestros aeropuertos están creciendo, como el de Monterrey, el de Guadalajara, y han ido desarrollándose un poco más. El de Bajío también ha ido creciendo un poco, entonces eso también ha sido importante. Y bueno, muchos otros aeropuertos alrededor de la República Mexicana también han ido creciendo un poco y las rutas se han ido distribuyendo también un poquito más, que eso también es interesante, que tengas más posibilidad, más opciones para viajar dentro de México. Entonces, yo les decía, la mayoría llegan a México, Ciudad de México está muy bien, está muy padre. Yo les digo, para visitar la Ciudad de México, idealmente háganlo, por ejemplo, en época que es vacaciones o temporada alta de México. ¿Por qué? Porque es donde la ciudad está un poco más sola, las calles están un poquito menos poblados, que no es mucho, pero bueno, ya es algo menos, porque los niños no van a la escuela, los papás no los llevan, etcétera. Y tienes que visitar, pues obviamente, mucho de museos, ¿no? Pero yo recomiendo siempre, o recomendaría siempre a gente que no es de México y que quiere visitar México, traten de no enfocarse en visitar, 1, la Ciudad de México, 2, Cancún, y 3, a lo mejor Los Cabos. No enfocarse en eso, obviamente conocerlos, ir, disfrutarlos, porque pues Ciudad de México tiene infraestructura muy interesante para turismo, como son museos y demás. Cancún, obviamente, la infraestructura de turismo que tiene es amplísima, grandísima y bellísima, y Los Cabos también, pero van a encontrar que hay muchos lugares muy padres, muy interesantes que visitar. Si les gustan playas, hay muchísimas playas que visitar: Huatulco, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Punta Mita, bueno, ahorita ya es mucho más conocido Sayulita, pero bueno, depende también cuál sea tus ganas de visitar o que quieras visitar. Por ejemplo, La Paz es un lugar bellísimo para visitar. Rosarito, Tijuana, tenemos Tecate, tenemos no sé, Chihuahua, tenemos Zacatecas. Zacatecas es un estado también que tiene mucho que dar y que recomiendo mucho visitar. Tenemos Aguascalientes. Ahora, mucha gente dice Aguascalientes, pues es muy tranquilo y así, pero ¿qué tal cuando está la Feria de San Marcos, no? Entonces también hay que saber exactamente las fechas para visitar en México cada uno de los estados. Como les decía, cada uno tiene sus tradiciones y eso es lo que lo hace o le da cierto interés a que podamos visitarlo, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Tenemos muchísimas playas en México, obviamente estamos rodeados de lo que es tenemos lo que es el Océano Pacífico, el Caribe, el Golfo de México y un poquito del Atlántico, ¿no? Entonces hay que visitar esas playas. Volvemos a lo mismo, ahora son distintos si tú vas a una playa que está en el Golfo de México, una playa que está en el Caribe, una playa que está, por ejemplo, en el Golfo de California, una playa que está en el Océano Pacífico directamente. Cada una de esas playas también van a ser muy distintas en el tipo de la temperatura del agua, el color de la arena, muchas cosas, ¿no? Entonces es interesante que sepamos que hay muchos lugares que visitar dentro de México. Ya les decía yo, preferiría que no se enfocara uno en un solo lugar, sino que tratáramos de visitar varios. Y ahora, por ejemplo, si tú vienes de fuera y quieres visitar México, podrías hacerte un plan de visitar primero algunos días la parte sur y luego la parte norte. ¿Ok? De tal manera que puedas visitar dos espacios muy distintos de lo que sería México como tal, ¿no? Entonces, son cosas que podríamos pues platicar mucho al respecto de México. Volvemos a lo mismo, como Europa seguramente hablaremos un poquito más a detalle de diferentes lugares, por ejemplo Jalisco, que tiene muchísimas cosas que ver, Veracruz, tenemos lo Quintana Roo, tenemos
diferentes lugares, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues eso, ¿no? Hablar de que México es un gran destino para poder visitar, tenemos mucho que ver, tenemos muchas cosas interesantes que ofrecer. Esperemos que pronto quieran visitar algo más de México si es que ya conocen, y si no lo conocen, que se animen a visitarlo. Ahora, seguramente si tú lees las noticias y demás, sabrás que en México hay distintos problemas de seguridad. Como en todo la seguridad es difícil, sí, en México, pero se hace lo posible para que los lugares turísticos estén lo mayor protegidos posibles. Hablábamos el otro día de que hay que ver por nuestra seguridad en cualquier lugar que vayan. A cualquier lugar, aunque sea el nombrado el más seguro, hay que siempre estar pendientes de nuestra propia seguridad. En México no es la excepción, y bueno, igual uno de los puntos que podríamos tratar para ser un poco más seguros en nuestros viajes a México es, pues a lo mejor ir en un tour, ¿no? Un tour que te pueda llevar de un lugar a otro, que sean gente local que conozca lo que son lo que te está llevando, por dónde está llevando y qué puede llegar a pasar, y listo, ¿no? Entonces, es bonito ir a la aventura, pero siempre ir con seguridad. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por atender este podcast. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Igual síganos en nuestras redes de Sama Viajes. Ahí estaremos pendientes de cualquier comentario que pudieran tener. Y seguimos en contacto, cualquier cosa. En este caso estamos grabando esto en diciembre ya del 2019. Esperamos que tengan un buen cierre de año, y esperemos que el 2020 tengamos muchas peticiones para ir a visitar y conocer diferentes partes de México. Hasta luego, muchas gracias, adiós.